Muy buenos días para todos. Bueno, alcalde, la primera pregunta consiste en qué se sabe sobre el informe de la Sociedad Colombiana, pues, de Ingenieros acerca de si hay estudios efectivamente suficientes o no respecto a todo lo que se tiene que hacer de manera subterránea. ¿Qué se sabe acerca de ese informe? Bueno, a nosotros no nos han entregado el informe en su integralidad. Hemos conocido lo que se presentó en el Congreso de la República y también un comunicado que creo que es de el viernes pasado o el jueves pasado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde la Sociedad Colombiana pues informa que el proyecto, digamos, o el contrato que se suscribió con la ANI no tenía como objetivo generar una recomendación para tomar decisiones sobre el proyecto Metro de Bogotá. Entonces, ese básicamente es un contrato y un producto que busca construir una metodología de criterios a futuro para la definición de proyectos ferroviarios en nuestro país. En ese sentido yo ya lo he manifestado, nos parece positivo que el país avance en tener esa metodología, pero es pensado a futuro y no es pensado, como lo dijo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para tomar decisiones sobre este proyecto. Este proyecto tiene, pues como la sociedad inclusive lo menciona en su informe, según hemos conocido en algunos medios, pues los estudios de ingeniería fase 3 en todos sus elementos. Hay algunos estudios que tienen que ver con estaciones que están terminados, pero tienen un componente, un porcentaje todavía donde no se ha obtenido la no objeción, se está trabajando para lograrlo, pero en lo que tiene que ver con el viaducto y todo lo que tiene que ver con la obra también de cimentación de este proyecto, los estudios están todos fase 3 para poder avanzar como se está avanzando en este momento en la construcción del proyecto. Claudio Camila Vargas de Caracol Radio. Alcalde, gerentes, muy buenos días. Pregunta sobre la línea 2 del metro. ¿Ya se definió cómo se va a resolver ese conflicto de intereses que había declarado el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo va ese tema? Y si nos pueden aclarar también fechas y el cronograma de la segunda línea. Gracias. Yo le voy a pedir al gerente que nos informe las fechas. Ese caso, digamos, es un posible conflicto de interés que fue identificado según las reglas BID. Nosotros estamos trabajando, obviamente, también con el acompañamiento del BID para encontrar las fórmulas que permitan resolver, porque se puede resolver eventualmente ese conflicto de interés. Eso llevó, digamos, a ampliar los términos en esta etapa del proceso de licitación, pero vamos a trabajar obviamente para resolver y poder avanzar en la contratación de esta obra, que también es parte del sistema metro que necesita Bogotá. En términos de los tiempos, yo le pediría al gerente que nos ayude a aterrizar cómo están en este momento los tiempos. Efectivamente, alcalde y señores periodistas, se emitió una adenda, la adenda número 2, a mediados de febrero, 13 de febrero, si la memoria no me falla, en donde postergamos 2 meses la entrega de propuestas por una solicitud hecha por los mismos participantes del proceso y que la banca y la empresa Metro lo consideró justificado. Por lo tanto, las propuestas estarían entregándose en el mes de agosto de este año y la adjudicación se postergó 3 meses, considerando el volumen de información y el análisis que hay que hacer de esas propuestas para el mes de diciembre. Y lo que ha manifestado el señor alcalde con respecto a la posible conflicto de interés, estamos en eso, alcalde, resolviendo con la banca ese posible conflicto de interés. Loren Balbuena, del Tiempo. Buenos días, alcalde. Buenos días, gerente. Bueno, alcalde, usted ya nos mencionó que las obras del metro tienen un porcentaje aproximado de avance del 31%. ¿A la fecha hay algún retraso? ¿Cuáles son las intervenciones que se van a llevar a cabo en el transcurso del año? ¿Y cuál es el porcentaje de avance en las obras con el que ustedes esperan finalizar el 2024? Bueno, ahorita le voy a pedir las cifras exactas del final de año al gerente del metro, pero primero en ese 31% de avance es importante tener en cuenta que son tres componentes. Uno es el componente del contrato de concesión de obra. Este tiene un avance cercano al 21% en este momento, es de cierta forma lo que estamos viendo acá. El otro componente es el traslado anticipado de redes principales, que son las redes que le correspondía al distrito hacer la obra para el traslado de esas redes. Eso está en un 100% hecho. Y la gestión predial, son cerca de 1.427 predios en Bogotá, eso está en un 98.3.4% avanzado. Entonces esos son los tres componentes que nos llevan a que el proyecto como tal en su integralidad tenga un avance de 31%. Como les decía, en este año vamos a seguir avanzando en lo que tiene que ver con estas columnas. No hemos hablado de cuántas vamos a llegar a final de año. Lo que vamos a empezar es a tener, digamos,
Ustedes saben que estos proyectos tienen una evolución. Entonces, arrancó la construcción de los dados, la cimentación, los dados y las columnas para poder iniciar el viaducto, y eso tiene un proceso. Entonces, hemos logrado ya avanzar en 8 columnas fundidas, pero eso se va a ir agilizando gradualmente. A medida que pasan los meses, vamos a tener la posibilidad de entregar cada vez más columnas por mes. Por eso a finales de abril la meta es tener ya no 8 al mes, sino tener 15 más o menos. De aquí a finales de abril, 15 adicionales, y cada vez ir avanzando en tener más para que la ciudadanía pueda ver obviamente también esta obra. Y arrancaremos en el mes de mayo, repito, ya el viaducto como tal, es decir, lo que se llama aquí las vigas lanzadoras, que van a conectar una columna con la otra, y es donde va a estar obviamente el soporte de donde va a ir los metros, van a circular los metros, los rieles y los metros. Eso lo vamos a empezar a ver, su construcción, en el mes de mayo. En 2 meses empieza esa construcción del viaducto en este punto. Eso tiene una velocidad más o menos de ¿cuánto? La división entre cada columna es más o menos de 8 o 9 segmentos que se van uniendo. 35 y 42 metros de distancia entre las columnas en la zona ya... Más o menos, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar entre columna y columna? Una semana. Una semana. En una semana se va a hacer entre columna y columna más o menos a partir del mes de mayo. Entonces ahí arrancaremos. Esa intervención, pues, lo que ustedes están viendo aquí va a ser gradualmente avanzando hasta llegar en un primer hito importante a la segunda estación del metro, para precisamente avanzar en lo que será la necesidad de tener esto listo para que los trenes en el primer trimestre del 2026 estén rodando. Repito, en el primer tramo, en los 5.7 kilómetros del primer tramo, estarán rodando en 2 años los trenes. Entonces esa es la proyección, digamos, de la obra, pero este mismo año vamos a iniciar la intervención en la Caracas, en algunos puntos de la Caracas. Ustedes van a recibir el anuncio del distrito de cómo va a ser esa intervención que arranca con estaciones como Marley, como la calle 26, como la 63, como 72. la 72. Esas estaciones vamos a empezar a intervenir este año, y ahí vamos a hacer un plan, obviamente, que tenemos que transmitirle muy bien a la ciudadanía del impacto que va a tener también esta obra en términos de movilidad. Obviamente va a tener un impacto. Estamos trabajando todo el distrito con el consorcio para garantizar que se realicen los planes necesarios para que se mitigue el impacto del desarrollo de la obra, pueda seguir operando Transmilenio con algunas adecuaciones, obviamente por cuenta de que vamos a cerrar algunas estaciones. Pero eso arranca también en el mes de mayo. Las primeras estaciones que se van a cerrar son en el mes de mayo. Entonces, y eso será gradual durante todo el año. Y la clave será, obviamente, el momento más crítico que estamos preparando para tener las mejores herramientas en el primer trimestre y segundo trimestre del 2025, donde estará en pleno desarrollo la obra en estos puntos, y obviamente tendremos un impacto por cuenta del cierre de algunos puntos de Transmilenio. Pero eso es parte del esfuerzo que vamos a comunicar a la ciudadanía, es parte del sacrificio que habrá que hacer, sin lugar a dudas, para avanzar en esta obra, y la responsabilidad que tenemos como distrito con el consorcio para garantizar que tenemos unos planes que permitan que la ciudad siga funcionando en medio de la obra. La siguiente pregunta de Humberto No sé- Valencia, no sé de si- RTBC Noticias. No sé si hay un tema de los tiempos, de por ejemplo a final de año, el cálculo de qué tendremos a final de este año, en términos de viaducto, más o menos cuánto habremos avanzado, porque tenemos 5.7 listos para operación en el primer trimestre del 2026, pero a final del 2024 no sé si ya tenemos el avance proyectado. 300 columnas más. ¿300 qué? Columnas más o menos, fin de año. Ok. Nosotros tenemos una programación muy detallada. Se utiliza un software que se llama Primavera P5, que nos permite cargar toda la información de la ejecución de los frentes de obra y nos determina cuál es el avance. Esto no es un resultado caprichoso, sino que tiene un soporte técnico real con respecto a un software que nos permite manejar y dimensionar la complejidad de un proyecto de esta naturaleza. Más o menos lo que tenemos en la programación es que avanzamos entre un 2.2% mensual, lo cual nos ubicaría del orden del 42-43% en el mes de diciembre. Y físicamente lo que vamos a ver es que debemos estar pasando la estación 1, debemos haber iniciado la estación 1 con el viaducto, como lo explicaba el señor alcalde, deberíamos llegar a la estación 1. La estación 1 queda del orden de 1.500 metros de aquí del patio taller. Tenemos que ver ya construido, terminando casi la construcción del puente metálico de salida del patio taller.
haber iniciado obra en estación 1, obras en estación 2. Tenemos un tramo que luego tiene una densidad importante de redes, que esperamos que hacia el mes de septiembre, octubre terminemos las redes y empecemos esa cimentación entre lo que es la avenida, sobre la avenida Villavicencio hasta la avenida Ciudad de Cali frente al Portal Américas. Estaremos a final de año iniciando toda la parte de cimentación y el inicio de las estaciones Calle 26 y Marley en mayo, y en agosto estaremos iniciando la estación 63 y calle 72, julio 63 y agosto 72. Tenemos que estar viendo terminado, alcalde, en el mes de octubre, y es una apuesta en donde estamos poniendo todas las energías al intercambiador de la calle 72. Vamos en un 56% y tenemos la convicción en la interventoría y en la empresa Metro, y le invitamos al consorcio Metrolínea 1 para que apoye esa visión que tenemos de poder terminar el intercambiador de calle 72 en el mes de octubre. Y yo creo que vamos a ver ya salir del terreno el viaducto y la construcción en muchas partes del viaducto a finales de este año 2024, alcalde. Complemento con que ese era uno de los puntos donde parte del retraso que tenemos está ahí en la 72. Entonces el esfuerzo que se está haciendo y el compromiso de tener eso terminado en octubre nos va a permitir recuperar obviamente eso para ponernos nuevamente al día. Pasamos entonces a la pregunta de Humberto Valencia, de RTBC. Buenos días para todos, buenos días, alcalde. ¿A qué se debe este retraso que menciona en la calle 72 y el retraso solamente es ahí? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerle es, tengo entendido que la construcción de cada columna se demora entre 3 días y 1 semana. Entonces, el total de columnas, que son más de 900 en la sumatoria, ¿cuánto tiempo nos daría? Nos daría un tiempo superior a 8 años. Usted dice que se va a agilizar con el tiempo. Entonces, agilizar con el tiempo sería 1 columna por día, o ¿cómo sería? ¿Y cuántas columnas serían de aquí a la primera estación? Bueno, son 825 dados de aquí al final. Todo el proyecto tiene 825 dados. Como les decía, esto es un proceso donde va cogiendo, digamos así, como velocidad el proyecto, ritmo el proyecto, y cada vez va a ser más rápido, obviamente, el avance de la construcción de las columnas y bueno, de todo. Es que recuerden que esto tiene una cimentación que puede llegar a 60 metros de profundidad. Ustedes aquí lo que ven puede llegar a 60 metros de profundidad con pilotes que llegan a el dado, que se conectan con el dado y luego conectan con la columna. Entonces, el avance va a ser, digamos, va a tener un ritmo de crecimiento a medida que el proyecto continúe. ¿Cuánto podríamos estar logrando en términos de tiempo para cada una de las columnas cuando tengamos el ritmo? Realmente es como así, mira, tenemos aquí hasta primera estación, tenemos 1.5 kilómetros. Y cuando frentes, tenemos 4 frentes, significa podemos trabajar a columna en 4 frentes de trabajar. Más o menos el rendimiento aquí es 3 a 4 días sobre aquí, una columna hasta primera estación. Pero en 1 de mayo, aquí hay otro 1.8 kilómetros, estamos iniciando en marzo, más o menos en 3, 4 semanas, vamos a tener otro 3 días una columna, ¿sí? También en estación Sena, allí la cimentación es mucho más complejo, en más o menos 2 y media hasta 3 semanas después, en otro como 4 o 5 días vamos a tener una columna. En Caracas también, por eso se llama frente de trabajo. Básicamente no es que se esté haciendo una columna y estamos esperando que se termine la columna para iniciar la otra. Que hay varios frentes que van a irse activando gradualmente. Entonces vamos, esos 4 días, digamos, no es que sean, se puedan usar así, digamos, o plantear uno detrás del otro. Al tiempo se van a estar construyendo muchas columnas en Bogotá y eso es lo que nos va a llevar a tener obviamente un avance mucho mayor en la obra y un ritmo mayor. Frente a lo del retraso, es importante mencionar lo que pasó en la 72, gerente, lo que ha pasado y la corrección que se está haciendo. Es importante también resaltar, tenemos 6 piloteadoras de PHC
y 4 piloteadoras de preexcavados hoy trabajando, por lo tanto tenemos 10 frentes de cimentación. Entonces eso también. Vamos a tener 2, en este momento hay 2 vigas lanzadoras, vamos a tener 6. Entonces sí, el número de frentes alcalde es algo que va a multiplicar esa capacidad de ejecución. Calle 72, tuvimos al principio un hallazgo arqueológico, tuvimos algunos problemas de antejardines que había que adquirir, eso está superado, hemos dado los plazos adecuados, hemos trabajado con las empresas dueñas de las redes de servicio, la solución de las redes. Hemos pasado tal vez lo más importante y lo más difícil o neurálgico desde el punto de vista tiempo. El tramo que nos queda para hacer los muros, señor Gu, es la parte central de la Caracas, que es el tramo más corto, pero de muros más profundos, y yo creo que ese resultado lo vamos a tener hacia el mes de mayo y nos va a generar un incremento del porcentaje de ejecución muy importante. Luego vendrá la excavación, que es otro trabajo que tiene algo delicado, pero ya tenemos parte de la placa superior. En menos de un mes vamos a trasladar el tráfico que hoy tenemos de Transmilenio a esa placa para poder hacer la placa que está al costado oriental, en la zona en donde estaba la 15 y la parte oriental de la Caracas. Lo que hemos revisado es que ese atraso se puede, con personal, con equipo, con capacidad técnica y financiera, que no me cabe duda que la tenemos, poder llegar al 4 de octubre con el viaducto, con el intercambiador, perdón, prácticamente terminado. Es una apuesta pues que requiere de una energía adicional, pero que si lo hacemos hoy, estando en el mes de marzo, podemos llegar a octubre. No podemos perder la dinámica que hoy tenemos. Vale la pena hacer una visita. La obra tiene un aspecto muy interesante. Estamos trabajando en varios frentes y lo que tenemos es que incrementar esa dinámica para lograr terminar el viaducto en el mes de octubre de este año. El intercambiador. El intercambiador de la calle 72 en el mes de octubre de este año. Creo que la pregunta de Gilberto Valencia, pregunta a Oscar Torres de Blue Radio. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días para todos. Quería preguntarle, alcalde, si usted, digamos que hoy el presidente Gustavo Petro también tenía previsto hacer anuncios frente a esta obra y otras en el país, y después de que se conoció el estudio de la Sociedad de Ingenieros, tanto el ministro de Transporte ha dicho que es inexacto, es incompleto, e incluso insisten en que estaba mucho más avanzado el proyecto subterráneo que proponía cuando él era alcalde. También que el presidente Gustavo Petro pues no ha estado de acuerdo con seguir con los planes que ustedes tienen sobre la Caracas. ¿Tiene usted conversaciones con el gobierno? ¿Le preocupa que el gobierno empiece de alguna u otra forma a asfixiar el proyecto financieramente o de alguna otra manera para pararlo o para cambiarlo? Bueno, nosotros, lo que nos transmitió a nosotros el gobierno y a mí desde, inclusive antes de la posesión, para el gobierno era importante ese producto que estaban esperando la Sociedad Colombiana de Ingenieros, porque me lo manifestó el presidente, iba a marcar la ruta de lo que consideraba el gobierno había que hacer. Yo la manifesté al presidente desde el primer momento que para nosotros es importante que se avance en una metodología a futuro para proyectos de esta índole, que entendíamos que este proyecto, y así lo sigo entendiendo, es un proyecto contratado, en ejecución y avanzando como ustedes lo ven y que va a seguir avanzando. Lo que ha dicho ese producto que fue contratado por el gobierno nacional, por la ANI, es que según la información que conocemos de medios, no nos lo han entregado formalmente todavía, es que claramente se ratifica que este proyecto tiene mucho más avance en términos de todos los estudios requeridos para construirse. Por una parte, también tiene menor costo, por otra parte, y es un proyecto que obviamente cambiarlo tendría sus implicaciones jurídicas, de costos, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que conocemos. La preocupación mía es estar acompañando esta obra, y esa es mi preocupación desde el día que fui elegido, para que llegue a buen puerto, y es lo que me dedicaré a hacer para lograr que esta obra la gente la vea en operación en el primer trimestre del 2028. Yo me voy a dedicar a eso, me he dedicado a eso y voy a estar aquí haciendo seguimiento periódico para que esta obra se corrija lo que haya que corregir, se agilice lo que haya que agilizar, para que podamos cumplir en la ciudad y Bogotá pueda tener su primera línea de metro el primer trimestre del 2028.